es el dividendo fijo que trae de la mano el tener una acción de esta naturaleza. Y este dividendo se mantiene de manera constante durante toda la vida que tenga dicha acción. Una acción no tiene plazo, a diferencia del bono, que es emitido con un plazo determinado. En el caso de las acciones preferentes, no tienen plazo. Significa que son indefinidas, perpetuas. Pero para emitir o estructurar una emisión de bonos, obviamente vamos a tener un conjunto de gastos de emisión, que será pagar los honorarios de los profesionales, la comisión de la agencia de bolsa, todo lo que nosotros eroguemos para poder vender nuestras acciones en el mercado de valores. Obviamente vamos a tener, como siempre, nuestro impuesto a las utilidades. Sobre la base de estas variables, ahora vamos a desarrollar un ejercicio que nos permita hallar el costo de capital que tendría esta opción de fuente de financiamiento. Entonces, supongamos que vamos a emitir 900,000 pesos equivalentes a un capital de acciones preferentes. Podemos tener el monto total así, o también yo les podría dar el precio, puedo decirles, el precio es 90 y hemos emitido 100,000 acciones. Entonces, si ustedes multiplican 90 por 100,000, les va a dar el capital o el valor nominal, que en este caso sería 9 millones. Si yo le quito un cero, entonces serán 10,000 acciones que emitimos a 90 pesos, son 900,000, así de sencillo es, ¿no? Entonces no es relevante. Los dividendos preferentes lo podemos fijar en porcentajes o en una cantidad X de dinero. Lo vamos a fijar en un porcentaje. Vamos a decir, el dividendo que se paga es del 4% cada año. Gastos de emisión, todo lo que hemos hablado, los gastos de fotocopias legalizadas, poderes, comisiones que hay que pagar a la bolsa de valores, la comisión que hay que pagar a la agencia de bolsa, la comisión que hay que cancelar a la entidad eh, de valores, etcétera. Vamos a asumir que todo eso asciende a la suma de 46,000 pesos. Y con la tasa habitual del UE del 25%. Si nosotros quisiéramos reflejar esta situación de manera gráfica, lo que tendríamos es un periodo que empieza en el 0 y donde tenemos un periodo 0, un año 1, un año 2, un año 3, un año 4, un año 5, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque les decía que las acciones no tienen un plazo. Teóricamente, cuando se crea una empresa, se crea para siempre la empresa, asumiendo que todo va bien, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en el año 0? Recibimos toda la platita de la emisión. Toda la venta de acciones que hacemos, recibimos en el año 0. Y debemos pagar los gastos de emisión, por lo tanto, signo negativo, salidas de dinero. Esto sucede en el periodo 0.
¿Qué sucede en el periodo 1? Se paga dividendos. Se paga el primer dividendo, dividendo 1, al terminar el año. ¿Qué sucede en el año 2? Se paga el segundo dividendo. ¿Qué sucede en el periodo 3, 4, etcétera? Se paga el tercer dividendo y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuántos dividendos pagamos? Infinitos dividendos. ¿Vamos, señores? Pero tenemos una característica de que como son dividendos preferentes, el importe de dinero que se va a cancelar es una suma fija, es una suma constante, porque son dividendos preferentes, son rentabilidad fija. Esto hace de que el dividendo del año 1 sea exactamente igual al dividendo del año 2, del año 3 sea exactamente al año 4, y así sucesivamente todos los dividendos son del mismo importe monetario. Esa es la característica de este tipo de acciones. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la definición que decíamos, valor de dinero, los valores de dinero presentes, decíamos, es igual a los valores futuros de dinero traídos al presente. Entonces, los dividendos, el pago de dividendos son salidas de dinero. Van a venir con signo negativo, pero en la ecuación que vamos a armar va a estar con signo positivo. Entonces, vamos a decir el valor nominal de la emisión menos los gastos de emisión es igual al dividendo del año 1, ¿no? Llevado al presente a través de una tasa I, que no tengo idea de cuánto será, pero que va a estar elevado a 1. Porque tenemos un periodo que retroceder. Luego tengo que decir más el dividendo del año 2, que tiene que retroceder 2 años. Luego vamos a decir dividendo del año 3, que tiene que retroceder 3 años. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta el dividendo infinito. Estará elevado a infinito. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo despejamos I? Entonces, para esto, una vez más, echamos mano a herramientas que hemos visto en matemáticas financieras, porque esta situación que vemos en la gráfica de tener un dividendo que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo, para nosotros en matemáticas financieras le habíamos llamado una anualidad perpetua, simple, o si quiere el orden no interesa, ¿no? Podemos llamarle una anualidad simple, perpetua y ordinaria. Porque vemos que al ser una anualidad, pagos iguales en tiempos iguales, los dividendos son iguales. Son pagos que se dan uno tras de otro y son por sumas iguales. Y nos pagan cada año, tiempos iguales.
Simple porque si bien no sé mi tasa de descuento, va a ser una tasa anual. Perpetua porque es infinito, al infinito. Y ordinaria porque los dividendos se pagan cada fin de año, cada fin de periodo. Entonces, en ese contexto, nosotros ya teníamos una herramienta que decía que el valor actual de una perpetuidad, simple, perpetua y ordinaria, era igual al valor de sus rentas, al valor de sus anualidades, dividido entre la tasa de interés. Así de sencillita era su fórmula para hallar un valor actual. Entonces, en este caso, ahora, para toda la parte derecha de la ecuación, estoy hablando de esto, todo lo que está en círculo es lo que estamos llamando anualidad simple, perpetua y ordinaria. Y todo eso lo tengo que llevar al periodo cero, o sea, tengo que leer su valor actual. Entonces, ese valor actual va a ser igual, en vez de renta o anualidad, voy a poner la D, el dividendo. Y la I, que va a ser la incógnita, es lo que voy a dejar como variable que tengo que despejar en el ejercicio, ¿no? Entonces, nos vamos a las cifras. Decimos, valor nominal de la emisión, 900,000. Menos, decimos, gastos de emisión, 46,000. Todo eso debe ser igual al, al valor actual de la anualidad simple, perpetua y ordinaria, que sería todo lo que está a la mano derecha. Todo eso va a ser igual a D, al dividendo, dividido entre la tasa de interés I. Pero los dividendos ya sabemos cuánto es. El dividendo es el 4% que les reconocemos todos los años. ¿4% de qué? 4% del capital aportado, del capital preferente. Decimos, eso es igual a 66,000. Esa será la cantidad total de dividendos preferentes que pagamos cada año, en forma perpetua. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, pues ya se vuelve pan comido, que aquí tendremos 854,000, despejamos y lo que nos determinará que I vaya a tomar el valor de 4,21%. Este viene a ser nuestro costo de capital. No lo transformo en años, ¿por qué? Porque estamos trabajando con periodos y pagos que son anuales. O sea, los dividendos que nos cancelan son anuales. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular o determinar un costo de equilibrio también anual. Pues no necesito transformar con una tasa de interés equivalente a una tasa de interés anual. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bueno, pero como siempre, no quedó la tarea ahí. Lo que necesitamos es un costo de capital real. Entonces, entra en acción los impuestos. Y tenemos que ver en esta lógica que acabamos de hablar, a qué variable le afectaría los impuestos. O definitivamente a ninguna. ¿Qué dirían? Solo tenemos 3 variables, así que no hay mucho que pensar. ¿Al valor nominal de emisión le afecta?
¿Sí o no? ¿Cómo es, chicos? ¿Dónde están? No, licenciado. No, ¿Por qué? ¿Por qué no le afecta? Porque ya es un valor establecido con las acciones. No, no es la respuesta. ¿Por qué no le afecta? Exactamente, porque es una cuenta de balance del patrimonio neto, ¿no? Y por lo tanto no afecta al estado de resultados de manera alguna. Los dividendos. Esto ya hemos visto, política de dividendos. ¿Le afecta a los dividendos, sí o no? Sí, le afecta, licenciado. ¿Por qué? Muy bien, Carlos. Gastos de emisión. ¿Cómo es Génova? Nayeli Génova, ¿así se pronuncia? Ha subido el dedito, ¿por qué no nos explicas? Yo Génova creo, Limache. yo creo que sí, licenciado, le afectan los gastos de emisión. Porque ¿dónde van a ir a parar los gastos de emisión? Al estado de resultados, ¿no? Se va a incrementar. Entonces, nuestra ecuación considerando impuestos va a ser así. El valor nominal de la emisión menos los gastos de emisión multiplicados por 1 menos T. Y al otro lado va a estar los dividendos traídos al presente y que nos va a quedar una fórmula como esta. Y a partir de ahí lo que hacen es despejar. $900 más menos. Y la respuesta que nos va a dar es 4.15% como costo de capital, considerando el efecto de los impuestos. Entonces, este es el costo de capital real que vamos a tener de esta fuente de financiamiento. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿me podría explicar nuevamente? O sea, ¿cómo, dónde aplicaríamos lo de impuestos? A todas aquellas variables que van al estado de resultados y te hacen modificar sea al ingreso o al gasto. Tú tienes solo tres variables. Tienes el valor nominal de la emisión, y como dijimos, esta es una cuenta que va al balance general, porque va como el capital aportado por los socios preferentes. No va al estado de resultados. Entonces no tiene para qué ser afectado por el factor impositivo. Los dividendos tampoco van al estado de resultados. ¿Por qué? Porque los dividendos salen de las utilidades netas que ya hemos calculado
y que es la última línea del estado de resultados, o sea, tampoco entra. En cambio, los gastos de emisión sí entran porque van a ir a parar al estado de resultados, a formar parte de los gastos. Y al formar parte de los gastos, entonces van a cambiar la base imponible sobre la cual se va a calcular el impuesto a las utilidades. Entonces, solo con la tercera variable nos afecta. Después, la ecuación que armamos, hemos dicho, es dineros de hoy igual a los dineros del futuro traídos al presente. Entonces, los dineros de hoy son el valor nominal de la emisión menos los gastos de emisión multiplicados por este factor 1 menos t. Y al otro lado van a estar los dividendos perpetuos, que estamos llamando D mayúscula, que van a estar traídos al presente. Y como aprovechamos la fórmula de la anualidad perpetua, todos esos dividendos traídos al presente es igual a D sobre I. Y después ya simplemente es cambiar los datos en esta fórmula o en esta ecuación que acabamos de armar y nos va a salir ese 4.15. Entonces, lo que les debe quedar claro es el concepto respecto a qué variables van a ser afectadas por el impuesto a las utilidades. Solo son las variables que van a ir al estado de resultados, no las variables que van al balance. Entonces, cada vez que nosotros hemos hecho una revisión de una fuente de financiamiento, podemos saber fácilmente qué cuentas son de balance y qué cuentas son del estado de resultados. Ah, ya, Sí. muchas gracias. Sí, sí. Otra fuente de financiamiento son las llamadas acciones comunes o las acciones también llamadas ordinarias. Espérame un minuto, por favor. Ok. ¿Qué pasa con las acciones comunes o las acciones llamadas ordinarias? Estos accionistas no tienen garantizado su dividendo, sino que su dividendo está en función al nivel de la utilidad que se obtenga cada año. Esa es la diferencia. Ganan más, pero obviamente tienen un mayor nivel de riesgo. Entonces, de manera similar, vamos a tener las mismas variables, pero con un comportamiento diferente. Vamos a tener un valor nominal de emisión que está constituido por el número de acciones que hayan vendido por su valor, ¿no? Por su precio al cual lo han vendido. Ese viene a ser el valor nominal de la emisión. No vamos a tener dividendos preferentes, porque en su caso ahora vamos a hablar de dividendos comunes o de dividendos ordinarios. Vamos a tener también los gastos de emisión por todos los conceptos que antes hemos hablado, ¿no? Igual van a estar presentes.
Y por supuesto el Estado a través de su impuesto a las utilidades. Ok, nos vamos dando unos valores. Solo que antes de darnos valores vamos a añadir una variable más, porque como les decía, los dividendos aquí salen en función a las utilidades. Pero la gran pregunta es, ¿y cuánto va a ser la utilidad del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y así sucesivamente? ¿Y cuánto es la utilidad del año infinito al final? ¿No? Entonces, ese es un problema. Entonces, eso lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a aplicar un modelo para calcular el valor de las acciones en el mercado, que se denomina el modelo de crecimiento, o sea, de utilidades o de dividendos con crecimiento constante. Entonces, vamos a decir que si bien vamos a tener dividendos ordinarios, lo mínimo que vamos a poder estimar, por lo menos, es el dividendo del primer año. O sea, no hay problema. Podemos proyectar el estado de resultados de un solo año, del primero, y de ahí tener ya el dividendo del primer año. Por eso a ese le vamos a llamar D sub 1. Y para los demás años vamos a tener una tasa de crecimiento, una gradiente que se llama, la podemos simbolizar como G, que nos va a decir la manera en que los dividendos ordinarios van creciendo en el tiempo. Y ahora ustedes dirán, ¿y por qué asumimos una tasa de crecimiento? Asumimos como tal porque se asume que una empresa, año que pasa, es año que debería ganar más en relación al anterior año. Pues ese es un supuesto razonable, ¿no? Si nosotros pensamos que vamos a manejar nuestra empresa de manera eficiente, esa eficiencia tiene que ser traducida en ganancias que cada vez vayan subiendo a medida que pase el tiempo. Ese es un supuesto que que asume este modelo de crecimientos de dividendos crecientes, entendiendo que una empresa siempre debe propender a incrementar sus ganancias. Entonces, esa tasa de crecimiento la simbolizamos con esta G minúscula. Entonces, vayamos. Asumamos un valor de emisión de 1.200.000. Vamos a asumir que el primer dividendo del año 1, el monto total que se paga por concepto de dividendos, asciende a 45.000. Que es la suma de dividendos que se paga a todos los accionistas ordinarios. Los gastos de emisión, pensemos que han sido 45.600. El impuesto ya lo conocemos y vamos a asumir una tasa de crecimiento del 2.5% anual. Es decir, que estamos asumiendo que nuestras utilidades van a subir en 2.5% cada año. Entonces, al ser una acción, sabemos que esta acción no tiene plazo, está al infinito. Sabemos que en el periodo cero tenemos un valor de emisión que recibimos por la venta de las acciones y que es afectada por los gastos de emisión que tenemos que cancelar en el mismo año. Luego hablamos de que en el primer año vamos a tener el primer dividendo que pagar, que lo hemos simbolizado como D sub 1.
Luego, el dividendo del año 2 va a estar calculado o va a ser igual al dividendo del año 1 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento G. ¿Me entiende? El dividendo del año 2 va a ser igual al dividendo del año 1 más la tasa de crecimiento que hemos asumido. ¿Cómo va a ser el dividendo del año 3? El dividendo del año 3 será igual al dividendo del año 2 por la tasa de crecimiento. Otra vez. Pero esta expresión lo podemos reescribir en vez de poner D sub 2, en vez de colocar dividendo 2 del año 2, yo puedo poner lo que equivale. Lo que equivale es D sub 1 por 1 más G. Pues yo podría decir que el dividendo del año 3 es igual, en vez de poner D sub 2, voy a colocar D sub 1 por 1 más G. ¿Me entienden? Lo que estoy haciendo es escribir el dividendo del año 3 en función al dividendo del año 1. Y finalmente, yo puedo decir que el dividendo del año 1 es igual a 1 más G. Y en vez de colocar 2 veces 1 más G, lo voy a colocar al cuadrado. No se le escucha. Bueno, entonces decíamos que en vez de colocar dividendo 3, lo estoy escribiendo todo en función al dividendo del año 1. Entonces, el dividendo del año 2 ya lo habíamos dejado como D1 multiplicado por 1 más G. El dividendo del año 3 estaríamos colocando, necesito el exponente, vamos a insertar. Alt 94 es el ASCII, licenciado. Sí, lo que pasa es que en esta mi máquina no sale. Voy a copiar el símbolo nada más aquí. Ya. Entonces colocamos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica que vamos a estar perdiendo el tiempo haciendo una y otra vez, podemos escribir el dividendo del año 4, etc.
el 5, etcétera. Pero, en resumen, el dividendo del año 4 va a ser lo mismo, pero elevado a 3. El dividendo del año 5 va a ser lo mismo, pero elevado a 4, y así sucesivamente, ¿no? Y el dividendo del año infinito será igual al dividendo del año 1 multiplicado por 1 más g elevado a infinito menos 1. Esa será su lógica. Entonces, este es el modelo de crecimiento que tenemos en teoría para poder calcular los valores de las acciones en el mercado, que lo vamos a volver a retomar más adelante cuando calculemos el valor de mercado que tienen las acciones. Bajo esta lógica, lo que vamos a hacer simplemente es determinar cuánto sería entonces su valor actual, el valor actual de todo esto. Y el valor actual de todo ello viene a ser, otra vez tomamos esta definición, ¿no? Esta que les utilizamos acá. Porque estamos frente a otra perpetuidad, pero es una perpetuidad creciente porque tiene una tasa de crecimiento, que es la tasa G, es su gradiente. Entonces, lo que hacemos es aplicar los límites que nos permite decir que esos dividendos, que todos los años tenemos el dividendo del año 1, traído al presente, va a ser igual a I, que es la tasa de descuento, menos G, que es la tasa de crecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra esta fórmula? Es aplicando un límite a una anualidad perpetua creciente de manera geométrica. Si se acordarán, esto lo hemos visto en anualidades especiales. Y de acá, lo que tenemos que hacer es proceder simplemente a despejar I. Entonces, diremos I va a ser igual hacemos este primer despeje y después nos quedamos con el valor de I que va a ser igual a todo esto más G. Y esta formulita les va a permitir a ustedes hallar el costo de capital de acciones ordinarias que tienen dividendos crecientes a través del tiempo. Ok. Sobre la base de esto, entonces, podemos calcular con los ejemplos y datos dados y decir el dividendo 1, que es el dato mínimo que necesitamos para proyectar, que lo hemos situado en 45,000, está siendo dividido entre la resta del valor nominal, que es 1.200.000, menos los gastos de emisión, que es 45,600. Y a eso le añadimos la tasa de crecimiento, la gradiente, que la hemos situado en 2.5.
Lo voy a anotar al tanto por uno. Y a partir de acá saquen el resultado de esa tasa. ¿Cuánto les da? 6,40%, licenciado. Lic- Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si el gradiente sería mayor que No funciona el modelo. interés? Ese es un supuesto con el cual el modelo funciona. Si la tasa de crecimiento llega a ser superior a la tasa de descuento, el modelo cae, porque tendríamos que trabajar con otro tipo de modelo. Entonces, este es nuestro costo de capital, considerando estos dividendos con un crecimiento. Ahora, necesitamos de manera similar a las anteriores fuentes de financiamiento, introducir el tema impositivo. ¿Y qué variables nos afecta el impuesto, chicos? Esto ya es reiterativo, ¿no? Ya sabemos. Si esta es nuestra ecuación, ya sabemos que al valor nominal no afecta, a los gastos de emisión sí lo afectaría, al dividendo no afecta, mucho menos a las tasas de crecimiento. Entonces, ya modificando datos, tendríamos que despejar la I, donde los 45,600 estarían afectados por el factor 1 menos 0,25. Y con esto van a obtener una tasa inferior al 6,40%, ¿no? ¿Cuánto? 50. Ay, veamos, verifiquen si está bien mi plaza, chicos. Lice, ¿en ese no sería 1 menos 0,025?
porque se pondría el de la tasa de crecimiento, ¿verdad? No, Like, la tasa impositiva es 0,25. Y la tasa de crecimiento es 0,025. cierto, ya, perdón. Da para confusión, ¿no? Porque la diferencia es un 0. ¿Pero mis resultados está correcto? Licenciado, a mí me sale 6,36%. 6.36. Sí, no, debería estar más cerca del 0. Voy a revisar mi fórmula que debe estar mal. Entonces dividimos esto dividido entre 1.200.000 menos 45 multiplicado por 1 menos 25% y cerramos paréntesis. Más 0,25, 6,36. Ahora sí, ¿no? Siempre considerando impuestos, el costo de capital real llega a ser menor, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, ahora, en la empresa, como les decía, todas las cuentas que componen el patrimonio neto, en este momento hemos trabajado con dos cuentas que son el capital preferente y el capital ordinario o común. Pero la empresa tiene también como parte de su patrimonio neto otras cuentas como son las utilidades no distribuidas, las reservas legales, el resultado neto de gestión. Todas esas cuentas también tienen un costo de capital. Y que para efectos prácticos, se asume que el costo de capital de esas fuentes adicionales va a ser el mismo que el costo de capital de las acciones comunes. O sea, repito, este costo de capital que en el ejemplo hemos sacado de 6,36 sería el mismo costo de capital que le aplicaríamos, por ejemplo, a la reserva legal, a la plata que tenemos en reserva legal. Aplicaríamos el 6,36. Si yo tengo plata en mi cuenta que se llama utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas, su costo de capital de esta cuenta, de esta fuente de financiamiento, también sería el 6,36. ¿Por qué? Porque como son recursos de los accionistas ordinarios o comunes, entonces se aplica el mismo costo de capital que estarían reconociéndole a los accionistas de esta naturaleza. ¿Ok? Entonces no es necesario que hagamos más ejercicios tomando en cuenta estas otras fuentes de financiamiento que están dentro del patrimonio neto. Bueno, ahora lo que necesitamos es resumir todo lo que acabamos de hacer en un cuadro que por fin nos permita determinar cuál es el costo promedio ponderado de capital. Para ello,
vamos a hacer una tablita. Resumen con las fuentes de financiamiento. Entonces, primera fuente de financiamiento que habíamos considerado es los proveedores. ¿Cuánto era la plata que nos financiaba, muchachos? Váyanse al primer ejercicio, al primer cuadro de costo de capital que hemos hecho. $50,000, si no me equivoco. Ok, 50,000. Dígame los datos porque yo no tengo. Y para no estar buscando otra vez, dícteme cuánto era su costo de capital anual que habíamos determinado. Creo que era 80%, algo así, o era 70%, era alta la tasa. 86.07%, licenciado. Y el Gracias. importe era 28.000. ¿A 28,000 es? Sí, licenciado. Ok, después teníamos otra fuente de financiamiento que era el préstamo bancario a corto plazo. Utilizaremos con intereses pagados al vencimiento, porque habíamos hecho con intereses pagados anticipadamente y al vencimiento. Tomaremos la opción del vencimiento, por favor. ¿Cuánta plata nos prestamos? Eso sí era 50.000, licenciado. ¿Cuánto fue su costo de capital anual? El real. El real, sin considerar impuestos todavía, porque en ese caso ya teníamos un costo de capital sin tomar en cuenta el impuesto, y otros sacábamos el costo de capital considerando impuestos. Dígame los dos. Para el caso de proveedores solamente teníamos uno. En este caso, licenciado, la tasa de interés, el que era sin impuestos, era 60,05%. ¿Ya? Y el que era con impuestos era 42,17%. El resto me tiene que ir verificando y confirmando, chicos. No se callen. Luego nos íbamos por la hipoteca. ¿Cuánta plata conseguíamos? $1.500.000, licenciado. Costo de capital sin impuesto.
Sin impuesto era 16,84% ¿Ya? y con impuesto era 12,50%. Muy bien, gracias. Luego emitimos bonos. ¿Por cuánto? 2 millones, licenciado. Costo de capital. En el primero tenemos 5,49%, ¿Ya? el segundo 3,85%. Muy bien. Luego hicimos acciones preferentes hoy día. Eso era, arriba lo tenemos, 900,000 y teníamos un costo de capital de 4,215 y un costo de capital de 4,15. Luego nos íbamos a las acciones ordinarias. Con 1.200.000. Tasa costo de capital sin impuestos 6,40 y 6,36. Bueno, y para que queden actas, vamos a asumir que tenemos platita en utilidades no distribuidas en esta cuenta, que forma parte del patrimonio neto de la empresa. Y diremos que tenemos 150,000 acá. Y como dijimos, se asume el mismo costo de capital de las acciones comunes para este tipo de cuentas que forman parte del patrimonio neto de la empresa. Ya. Este cuadro, entonces, repito una vez más, lo que hace es resumir todo lo que hemos hecho en estas clases en un solo cuadro que me determina que la empresa tenga fuentes de financiamiento con costo de capital por la suma de 5,828,000. Sobre la base de esto, ahora me calculan a continuación el peso relativo que tiene cada fuente de financiamiento, que sería dividir los 28,000 entre el total de plata con costo de capital y lo expresan al tanto por ciento. Entonces sacamos para todas las fuentes y esto nos debería dar el 100%. Calcule, vale, verifique. Estamos bien, ¿no? Luego, hemos recopilado los costos de capital sin considerar el efecto de los impuestos y luego otra columna, el costo de capital con impuestos. A este último le vamos a llamar el costo de capital real, para que nos acordemos y hagamos una diferencia con el anterior. En el caso de los proveedores, solo vamos a tener un solo costo de capital, que va a ser el mismo. Y en las otras fuentes tenemos distintos números para cada fuente.
Lo importante es de que en este momento tenemos establecido para cada fuente de financiamiento cuánto es su costo de capital anual en años. Por eso les decía la importancia de tener todos los costos de capitales expresados en año. Porque si no, aquí estuviéramos hablando de costos de capital de 4 meses, otro sería de medio año, otro sería de un año, etcétera. Tendríamos una ensalada. Por eso, para homogeneizar la información, trabajamos solo con costos anuales. Ahora, si uno dijera, ¿cuál es el promedio de los costos de capital que usa la empresa? La primera opción que siempre nos viene a la mente es, pues si se trata de sacar un promedio, entonces, ¿por qué no hacemos simplemente una suma de todos los costos de capitales y dividimos entre el número de casos, que son 7? Y diríamos entonces, el costo de capital promedio es 23%. ¿Qué hemos aplicado? Lo que hicimos es aplicar lo que llamamos en estadística el promedio simple. Pero el promedio simple sirve si, solo si cada uno de los datos tienen el mismo peso relativo. Pero en este caso observamos que no, porque por ejemplo, la plata de los proveedores tiene un reducido peso relativo, ni medio punto porcentual. El préstamo bancario tampoco, ni siquiera alcanza un punto porcentual. La principal fuente de financiamiento aquí que tiene esta empresa son los bonos, porque de ahí sacamos el 34% de la plata. La siguiente fuente de financiamiento es la hipoteca, 25%. Entonces, cuando sacamos un promedio simple, como hemos hecho en este momento, y sacamos 23%, nosotros estamos asumiendo que las 7 fuentes de financiamiento tienen el mismo peso, y eso es mentira. Por lo tanto, lo que tenemos que sacar es un promedio ponderado. ¿Y quién viene a ser el ponderador? Justamente la columna que refleja la importancia que tiene cada fuente de financiamiento. Entonces, en esta última columna que vamos a colocar es la ponderación, donde vamos a multiplicar el costo de capital real por su ponderador. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? El costo de capital real por su ponderador. Y no lo expresen al tanto por ciento, déjenlo al tanto por uno. Y una vez que coloquen el producto de cada ponderador por su costo de capital, procedan a su suma. Y a la suma sí le pueden colocar o expresar al tanto por ciento. Y este numerito que estamos encontrando como 7.43, ese es el famoso número que viene a constituir el costo promedio ponderado de capital, la famosa WACC. Entonces, miren qué diferente viene a ser el costo ponderado frente al promedio del costo, un promedio simple del costo de capital. Totalmente diferente. Y eso tiene su explicación. ¿Por qué llega a ser tan bajo? Porque si ustedes se ubican, las fuentes de financiamiento más importantes, fíjense en sus costos de capital, de las fuentes de financiamiento más importantes. Estamos hablando básicamente de estas 4. Y fíjense sus tasas, sus costos de capital. Son bajas, 3.85, 4.15, 6.36. La única alta es la de 12.59. Entonces, su resultado de estas 4 fuentes de financiamiento van a influir mucho en el costo de capital ponderado.
no van a influir tanto esta tasa del 86%, por ejemplo, que resulta de los proveedores. No va a tener tanta influencia. ¿Por qué? Porque tenemos poca plata prestada a esa tasa. Entonces, esta es la gran diferencia en calcular un promedio simple frente a un promedio ponderado. Y la WACC se la calcula sobre promedios ponderados. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, chicos? Ok. Ahora enseñaremos la WACC en 15 minutos, que es lo que nos queda de clase. La otra opción de haberles enseñado a la WACC hubiera sido lo siguiente. Que yo les pueda haber dado mis fuentes de financiamiento, puedo utilizar las mismas cuentas, ¿ya? Les hubiera dicho, a ver, muchachos, esta empresa X y Z tiene las siguientes fuentes de financiamiento. Tiene 15,000 pesos de los proveedores, tiene el préstamo bancario por 120,000. La hipoteca tiene por 800,000, los bonos ha emitido por 650,000, las acciones preferentes están generando una cantidad de platita equivalente a 750,000, las acciones ordinarias tenemos 1,000,000 y en utilidades distribuidas tenemos 40,000 pesos. Listo. Yo les daba las fuentes de financiamiento y sus importes. Y les decía que sus costos de capital son, digamos, 65%, aquí le vamos a decir 35%, este otro le vamos a decir 4%, este 5.5%, acciones preferentes, hablemos de un 2.5%, acciones ordinarias, hablemos de un 7%, y también 7% a las acciones o las utilidades no distribuidas. Y les decía como información adicional que el IUE es igual al 25%. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, si esta es la información que les proporciono, muchachos, y les digo calculen la WACC, el terreno está allanado. ¿Por qué? Porque la tarea más pesada es saber de dónde han salido estos números. Entonces, como todo buen docente, les digo, son datos dados, ¿no? Pues no pregunten. ¿Qué hacen? Hacen exactamente lo que hicimos hace un momento. Entonces dicen, bueno, nos han enseñado que saquemos el porcentaje de cada fuente de financiamiento. Sencillo. Solo tengo que dividir 15,000 entre el total. Y después hacemos la misma división para todas las fuentes de financiamiento y esto nos tiene que dar 100%. ¿De acuerdo? Luego me han dicho que la WACC solo trabaja con costo de capital real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que afectar impuestos. Entonces digo, proveedores, se repite la misma tasa. En préstamos sí tenemos que pagar intereses, ¿no ve? Y los intereses son deducibles. Entonces, lo que hacen es, a su costo de capital le multiplican por ese famoso factor que hemos dicho, 1 menos T, que sería 1 menos 25%.
Entonces, su costo de capital con impuestos deja de ser 35% y pasa a ser 26.25%. A la hipoteca genera intereses. Ah, sí, intereses. Por lo tanto, también esos intereses afectan el estado de resultados. Por ende, también le aplicamos el factor 1 menos t. Bonos. Los bonos, ¿pagan intereses? Sí. ¿Los intereses afectan el estado de resultados? Sí. Entonces, también le afectamos por el mismo factor. Acciones preferentes. Las acciones preferentes, ¿qué pagan? Dividendos. Los dividendos, ¿entran al estado de resultados? No. Entonces, no es afectado por el factor 1 menos t. Sigue siendo la misma tasa. Las acciones ordinarias, ¿qué pagan? Pagan dividendos. ¿Los dividendos son deducibles del impuesto? No. Por lo tanto, también sigue siendo la misma tasa. Y las utilidades no distribuidas también sigue siendo la misma tasa. Entonces, ustedes acá no me pueden decir, pero los gastos bancarios o los gastos de emisión, ¿por qué? Porque no sabemos si existen. Y como no sé si existen o no existe, simplemente al costo de capital le multiplico por el factor 1 menos t. ¿Entienden? Pero, ¿cómo he definido cuándo multiplicar y cuándo no? Simplemente preguntándome si cada fuente de financiamiento genera un algo más, en este caso son los intereses, y si los intereses afectan el estado de resultado. Los intereses del préstamo de corto plazo genera intereses. ¿Qué se paga por esa fuente de financiamiento? Intereses. Y los intereses van al estado de resultados. Por ende, se multiplica. Si tenemos una hipoteca, ¿qué se paga por la hipoteca? Intereses. Entonces, también se lo afecta. Cuando emitimos bonos, ¿qué pagamos por los bonos? Intereses. Los intereses también van al estado de resultados. Por las acciones, ¿qué pagamos? Dividendos. ¿Los dividendos van al estado de resultados? No. Entonces no afectamos. Acciones ordinarias, ¿qué pagamos? Dividendos. ¿Qué pagamos? ¿Los dividendos entran al estado de resultados? No, no afecta. Utilidades no distribuidas. ¿Qué se paga en este caso a los accionistas? Es un costo de capital que forma parte del costo del dinero que aportan los propios socios. Entonces, este también se mantiene porque no afecta al estado de resultados. Y el siguiente paso será ponderar, como lo hicimos allá, arriba. Y en este caso nos está dando 5.44 como costo de capital, como CUAC, como costo ponderado de capital. Y eso es todo, señores. Entonces, si yo les enseño costo de capital con esto, obviamente es fácil, es sencillo, pero el mayor problema, el valor agregado, es saber de dónde salen estos costos de capitales. Y eso es lo que nosotros hemos perdido 3 clases enseñando casi. Porque si no enseñáramos eso y directamente les enseño cómo calcular el costo de capital como ya dadas las fuentes de financiamiento, pues esto es lo que tiene la mayor parte de los libros, ¿no? En un par de páginas les dice cómo calcular la WACC, pero no entran así fuente por fuente para determinar qué pasa cuando tenemos tasas que no son anuales, que son diferentes, etc. Entonces hemos dado una vuelta que enriquece o que pretende por lo menos darles la visión clara de que el día de mañana, cuando vayan a su empresa y quieran saber cuánto es el costo de capital, lo único que tienen que pedir son los antecedentes de la fuente de financiamiento, cuánto han gastado en la fuente de financiamiento y poder determinar cuánto es su costo de capital real. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Licenciado, una consulta. ¿Cómo se sacó el 26,25% en costo de capital real? Multiplicando, como tú puedes ver, acá está. Lo que he hecho es multiplicar el costo de capital antes de impuesto por 1 menos T. Y T es 25%. Está bien, licenciado, gracias. Esa misma fórmula le he aplicado a la hipoteca para que aparezca del 4 al 3%.
La misma fórmula utilizamos en los bonos para que de 5.50 pase a 4.13. Exactamente la misma. ¿Qué más? Dicen, entonces a la cuenta de bonos sí afectaría, ¿no? Lo que esté, porque hace rato creo que le escuché que decía que no afectaba. No, afecta. Porque ¿qué pagan los bonos? Intereses. ¿Dónde van los intereses? Al estado de resultados. Entonces sí afecta. A las acciones son las que no afectan. ¿Qué más? Bien, entonces como se dan cuenta, hemos utilizado 10 minutos para explicar esto. No es material. El fondo es saber cómo calcular el costo de capital. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el avance de lo que es la WACC. En la próxima clase vamos a atacar rápidamente la otra metodología que es calcular costo de capital a través del modelo KPM. Muchos de ustedes que han pasado portafolios ya lo saben. Nosotros vamos a ver en la materia acá mucho más, más superficial, más sencillo. Y luego que sepamos entonces estas dos metodologías, esta que hemos aplicado utiliza información de la propia empresa, ¿no? Utiliza los balances, los contratos de préstamo, utiliza información de la empresa. En tanto, la otra metodología no se mete a información de la empresa, sino trabaja con variables de mercado de valores. No lo vamos a dejar la WACC porque en el siguiente tema, que es el valor económico agregado, cómo calcular el valor económico agregado de las decisiones de inversión, vamos otra vez a rescatar la WACC para poder calcular si una decisión en materia de inversión ha generado o no valor agregado para la empresa. Pero vayamos por partes. Terminemos de ver metodologías de costo de capital. La una es la WACC. Y la otra que es el costo de capital, trabajando con información de mercado de valores. Eso lo hacemos el lunes, chicos. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, Lick. Chao, chicos. Hasta luego, licenciado.